hoy, consiguiendo espacio en vuestros corazones. Amén. Esa paz maravillosa, el Señor quiere que, aleluya, haya espacio. A veces que ocupa el espacio otras cosas, hermano. Una de las cosas es el afán, la preocupación. Ocupa mucho espacio. Pero que el Señor nos ayude hoy realmente a poder estar en la paz del Señor que sobrepasa ese entendimiento, ¿verdad? Que ustedes disfrutábamos sobre eso. Le voy a hacer una pregunta, bueno, mi hermana Roxy, aleluya. Roxy, qué bendición que pudo estar con nosotros. Amén. Usted me dijo la porción bíblica que iba a tocar hoy. No. Y yo le dije la que iba a hablar hoy. No. ¿No? Ah, bueno, bien hecho, qué bueno. Gracias al Señor. ¿Verdad que no nos pusimos de acuerdo en lo que iba a compartir, siempre dejando el Espíritu? Y qué bueno que el Espíritu no se equivoca, ¿verdad? Amén. Qué bueno que el Espíritu no se equivoca, hermano. El Espíritu siempre está pendiente y de una manera bien bella une, mezcla, engrana de una manera maravillosa. Y la hermana empezó a compartir sobre Ageo, ¿verdad? Que cómo estaba nuestra casa y cómo estaba la casa del Señor. Amén. Y la casa dice que estaba desordenada. Amén, como quien dice. Y la casa nuestra está bien llena, ¿verdad? Amén. Y a veces nosotros, nuestro corazón, queremos llenarnos y no queremos llenar la casa del Señor o la iglesia, ¿verdad? Entonces, bueno, le damos gracias al Señor porque el Señor también nos viene a hablar hoy de esa casa. Hay momentos donde nos reunimos como familia en nuestras casas y tal vez podemos compartir un juego de fútbol, ¿verdad? Dígame cuando juega el Real Madrid, amén, y el Barça, el Francisco pero los ojos. La familia se reúne, o tal vez a comer, ¿verdad? Se reúne la familia. Nosotros acostumbramos siempre a comer juntos en familia, pero hay algo que el Señor nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca del Señor, ¿verdad? Pero para edificar su casa nos reunimos. ¿Sabe? El Señor quiere también, se hizo un poquitico, eso hasta religioso, ¿no? El altar familiar y bueno, y es verdad, es un altar familiar, pero cuando empezamos a nombrar mucho esas cosas como que ya se hace sin peso a veces, pero el Señor quiere que levantemos, amén, en las casas, mucha comunión, hermano, que en las casas nos acostumbremos a poder reunirnos, pero para compartir su palabra, para orar, para cantar, para disfrutar un rato. Porque en verdad a veces nos edificamos nosotros, nos emocionamos con otras cosas, pero no nos emocionamos con la palabra. Y el Señor quiere también este tiempo que en las casas también empiece a haber un sentimiento. ¿Ustedes se acuerdan qué decía Josué? ¿Quién se acuerda? Josué dijo, yo en mi casa serviremos al Señor, ¿verdad? Vamos a buscarlo en Josué 24, 15 y 16. Josué le dice al pueblo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal cosa acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de tierra de Egipto, amén, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Entonces hoy el Señor nos hace una pregunta, ¿no? O el Señor le dice: yo no sé ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor, ¿verdad? Y el pueblo dijo que no, que ellos también querían servir al Señor, ¿no? Mi esposo esta mañana me hablaba y me decía eso, que realmente necesitamos intentar. Cuán difícil se nos hace una reunión en casa, ¿verdad? Se nos hace difícil. Todas las cosas como que están en contra a veces de sentarnos un ratito y hablar la palabra con nuestros hijos, con nuestra esposa, con los hermanos. Es difícil, hermano. Otra cosa tal vez un tema cualquiera, pero tal vez cuando es la palabra se hace un poco difícil. Pero el Señor quiere que recobremos eso nuevamente. ¿Verdad que está pasando la fatal los hermanos en Madrid? Hay un grupo de hermanos que la están pasando muy mal, pero están reuniéndose también en sus casas, en familia. Entonces, bueno, vamos a estar disfrutando y intentando de llevar nuevamente este avivamiento a las casas. Ya nos va a explicar hoy por qué. Segunda de Samuel 7, vamos a buscarlo. Segunda de Samuel 7.
Jesucristo es el Señor. Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro ayudador. Y vamos a pedir a ese maravilloso Cristo que nos ayude a empezar nuevamente a colocar ese fuego en nuestras casas. Segunda de Samuel 7, 28 y 29 dice: ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien para tu siervo. Aleluya, qué bueno. ¿No le gusta eso, hermano? Tú has prometido, dice: ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. 29. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Amén, aleluya. ¿Sí? Amén, aleluya. Yo me contento cuando me buscan de bendecir, ¿verdad? Qué precioso, hermano, que el Señor, amén, quiere bendecir nuestras casas. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a recibir esa bendición? Nos contenta cuando el Señor nos dice que va a bendecir nuestra casa. ¿Cuál era el bien? El 28 hablaba de un bien. ¿Cuál era el bien que quería bendecir nuestra casa? Hermano, la bendición es realmente de quien la cree y quien la recibe. Aquí se están los que creen y quieren realmente esa bendición y anhelan esa bendición, la van a recibir. También puede estar que no quieran. De repente yo mismo estoy hablando, pero también no la quiero. ¿Entiendes? También lo estoy repitiendo. Pero si no la quiero, no la recibo. Hoy una porción que dice: la bendición que se iba a perder cayó sobre mí. Cuando Dios quiere dar algo, aleluya, y nosotros extendemos nuestras manos y nuestro corazón para recibir, amén, el Señor nos lo da. Pero el Señor, si no queremos realmente, el Señor no obliga a nadie. Pero el Señor hoy quiere bendecir su casa. Amén. Aleluya, amén. Amén. Aunque sea amén, ¿verdad, hermana? Que diga que así sea. ¿Sabe? Que así sea, Señor. El Señor quiere bendecir tu casa. Si a mí me dicen a mí, que tía Roxy se puede sacar una foto del mercado de África. Sácate, hermano, ¿cuál quiere? Inmediatamente le contesté: hermano, el que te parezca, tráemelo. Y desde que llegó Roxy, lo que me trajiste, ¿qué pasó? Me sacó una foto de una nevera con un poco de queso de Canarias. Y me dijo: ¿cuál quieres? Y le dije: el que tú quieras, pero tráemelo. Y llegando le dije: Orlando, ¿no me trajiste nada? Porque Orlando llegó adelante, me zumbó adelante. Entonces me dice: no, es que yo te saqué la foto porque arriba de los quesos estaban las islas dibujadas. La isla de Tenerife, la isla y todos los quesos abajo. Yo no vi las islas, yo vi el queso. Si me dice a mí: mira, ¿cuál isla quieres tú? Ok, pero me dice: ¿cuál quieres? Yo pensaba que era el queso. Yo le dije: llame el que tú quieras, pero dámelo. Inmediatamente llegó Roxy, el queso. No era para que viera las islas. Yo las islas estoy viendo siempre, hermano. Yo pensé que era el queso. A mí me gusta mucho queso, hermano. Ahora estoy sumando la puntica. Y por el queso, hermano, me puede agarrar como al ratón. Me gusta. Y yo cuando lo vi, yo dije: mira, hermano, yo llegué a la casa. Yo estaba ocupado y cuando llegué a la casa dije: Roxy, cuando vio a Orlando, dije: me trajo el queso. ¿De qué isla sería que me lo compró? Ay, Dios mío. Cuando el Señor me dice a mí: te voy a bendecir, ¿cuál? Dámela, Señor. Dámela, yo lo quiero. O sea, me vas a bendecir, Señor, yo quiero esa bendición. Ya el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Con Él es una bendición. Pero si nos quiere dar muchas cosas más, necesitamos también tener un corazón para recibirlo, hermano. No permita que el enemigo, aleluya, robe que la bendición llegue a su casa, hermano. Que la bendición la deje de recibir. Entonces aquí el mismo David, el Señor le ha prometido que quería bendecir a su casa. Y el Señor se lo estaba recordando: Señor, tú me dijiste que me ibas a bendecir. Como le dije a Raúl, usted me dijo que me iba a dar queso. Usted me lo debe. Ahora por estar echando broma con las islas. Usted me lo debe. O sea, usted me, como que dice, me sacó una nevera. Usted no me enseñó isla. Si no me dice, me sacó una foto de un mapa. Le dice cuál quiere, ¿verdad? Entonces, qué precioso, hermano, cuando Dios nos quiere dar algo, ve los corazones, ve la disposición. Pablo estaba tan dispuesto a matar a los cristianos como tan dispuesto a predicar después el evangelio. Era un hombre que estaba dispuesto y decidido. ¿Sabes? Yo creo que hay que matar a los cristianos. Pues yo voy a matar a los cristianos. Yo persigo a los cristianos. Porque yo creo y estoy convencido de que realmente tengo que matar a los cristianos. Pero cuando se consiguió a Jesucristo, dijo:
yo necesito seguir ese camino, yo necesito seguir ese camino. Y el empeño que tenía por matar, también era el mismo empeño que tenía por predicar. Y nosotros, hermanos, no podemos ser variantes. ¿Sabes? Si quiero, no quiero, voy a ver si no. Tenemos que decirle, Señor, ayúdame a que realmente si quiero servirte aquí, quiero que mi casa sea bendecida, yo la quiero y ya. ¿Sabes? No que... En momentos, hermano, disfrutamos la semana pasada y el domingo lo dije, que el paralítico que estaba en el estanque, le había llegado el Señor, y parece que no hubiese llegado el Señor porque no lo conocía. Y el Señor estaba ahí. El Señor ha llegado, hermano, a nuestra vida, no para estar en nuestra vida, por estar. No, hermano, el Señor ha llegado para bendecir nuestras vidas. Y necesitamos tener corazón para que bendiga nuestra vida y nuestra familia. Que creamos que Dios va a bendecir nuestros hijos. Que creamos que Dios va a bendecir nuestra casa. Lo creamos, hermano, lo digamos, sí, Señor, yo quiero de eso. Sí, ese pastor que está ahí, yo no creo lo que él me dice. Qué bueno, hermano. Entre menos cree en mí, yo me contento más. Pero entre más cree en la palabra, yo me contento más también. Más todavía. Porque yo estoy hablando aquí y estoy repitiendo la bendición que le iba a dar a David. Y el Señor le dijo también en Apocalipsis, también una porción que también lo iba a bendecir. Por la bendición que iba a dar a David. No me acuerdo si fue en una de las iglesias, creo que fue la iglesia en Éfeso, la iglesia en Filadelfia, creo que fue, que dijo que iba a darle las llaves de David. ¿Sabe? Las bendiciones que David tenía, también se le iba a dar a él. Creo que es Apocalipsis 3.8, si no me equivoco, no la tengo aquí, pero vamos a ver si es esa de todas maneras. Amén. Apocalipsis 3.8. ¿Cómo dice? Ajá. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre, ninguno cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Pero hay otra porción que dice las bendiciones, te voy a dar las bendiciones de David. Y esa bendición que David estaba reclamándonos en términos de problema, reclamando en amor y deseando las bendiciones. ¿Sabe? Le dijo el Señor, usted me dijo que iba a bendecir a mi casa, bendígala, Señor, bendiga mi casa. Que el Señor bendiga hoy nuestra casa, hermano. Hechos 16, estuvimos disfrutando tanto el miércoles como el día domingo. Hechos 16, del 13 al 15. ¿Quién me lo lee, hermano María? ¿Podrá hoy o no? Te calmó, gloria a Dios, y la tierra paz. ¿Cuál es? Apocalipsis. Hechos 16, del 13 al 15. Lo disfrutamos la semana pasada. Amén. Un día de reposo. Salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. El 15, sí. Ah, sí, amén, aleluya, qué bueno. Hay algo que me llamó la atención aquí, hermano, en este momento, porque no lo había visto hace rato cuando lo disfruté, ni la semana pasada. Dice el 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Adoraba a Dios. ¿Qué estaba haciendo esta mujer? Adoraba a Dios. Dice que estaba oyendo y el Señor abrió el corazón a ella. Entonces quiere decir que cuando realmente adoramos a Dios, el Señor abre el corazón. Esa mujer, aunque adoraba a Dios, todavía tenía un corazón cerrado. ¿Cómo puede ser eso? No sé, porque yo tampoco. Dice que adoraba a Dios, pero todavía no tenía un corazón abierto. Pero ¿sabes qué? Llegando este hombre llamado Pablo, con ese espíritu que ese hombre tenía, el corazón lo abrió al Señor. Aunque ella adoraba a Dios, ella no había recibido el espíritu de Dios. Ella adoraba a ese Dios Jehová de los ejércitos, pero ella no conocía a Cristo, no conocía al Espíritu Santo.
ella adoraba a Dios, pero el Señor con su misericordia, ella adorando, el Señor sabía. ¿Qué dijo el Señor a la mujer del pozo? Yo te estoy buscando a ti, mujer. ¿Sabe por qué? Porque yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores, Dios busca que le adoren. Él no dijo, yo estoy buscando a otro. Yo te quiero a ti, Iglesia Manantial de Vida. ¿Sí? Todos los adoradores. Amén. Y entre más adoramos y queremos adorar al Señor, el Señor va a abrir el corazón. Cuando yo al Señor, dice, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pudo abrir el corazón, pero ella no se quedó con eso. Dice el 15, yo agarro esto cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entre en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Qué hizo? Se llevó la bendición para su casa. Se la llevó, hermano. Dijo, yo esto no lo dejo. A este hombre no lo dejo. Venga a mi casa, venga. Venga, que aunque mi casa conoce a Jehová de los ejércitos, yo no sabía que el Mesías había llegado. Y Pablo me lo trajo. Yo no sabía que uno podía ser lleno del Espíritu. Yo quiero de ese Espíritu. Yo no sabía que podía ser bautizada. Yo quiero ser bautizada también. Entonces necesitamos creer y llevarnos esto para nuestras casas, hermano. Decirle, Señor, yo te quiero llevar para mi casa. Yo quiero que tú entres en mi casa como ese espíritu maravilloso. Que mi hijo, mi hija que esté en rebeldía o esté en un problema, Señor, hagas tú algo por ellos, Padre. Quiero que tú captures el corazón. Pero yo te quiero en mi casa. Te quiero en mi casa. Te quiero en mi casa, Señor. Por favor, no salgas de ahí. Esta era una mujer. Pero en esa misma iglesia, como abrimos la semana pasada, también un hombre le pasó lo mismo. No solamente era para las mujeres, sino también para los hombres. No solamente para los hombres, sino para las mujeres. En Hechos 16, del 25 al 34. ¿Quién me lo lee, por favor? Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagan ningún daño, ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, y él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén, aleluya. Qué precioso que este Pablo también estaba orando, estaba adorando al Señor, aleluya, y eso permitió algo, amén, que este hombre, este carcelero, viera el amor de Dios. Y le dijo, cuando vio a Pablo, mano, él quedó cautivado, pero él podía ver que no se escaparon y ya. Pero fue tan lleno del Espíritu, y ver también esa Pablo y ese Silas tan lleno del Espíritu, que le dijo, yo te quiero para mi casa. Porque él le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así es la cosa. Ese remedio es bueno. Mi casa también está enferma. Yo me lo llevo ¿para dónde? Para mi casa. Inmediatamente corrió y se lo llevó para su casa. Lo que es bueno para nosotros, necesitamos llevarlo también a nuestra familia, a nuestra casa. Nuestra casa necesita también de lo que hemos nosotros recibido. Él no le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo yo en mi casa? Él le preguntó, ¿qué debo hacer para ser yo salvo? Y Pablo le dijo, cree y serás salvo tú y tu casa. Entonces quiere decir que la salvación
cuando llega a nosotros, llega a nuestra casa. Pero tenemos que llevarlo a nosotros. ¿Cómo iban a ser salvos? ¿Llevando a quién? A ese que le trajo la salvación. El Señor hoy también quiere que esto que recibamos nosotros lo llevemos también a nuestras casas. Que anhelemos decir, Señor, yo quiero llevar esto a mi casa. ¿Quiero llevárselo a su casa hoy, hermano? Quiero compartirlo en mi familia, quiero compartirlo con mis hijos. Quiero que ellos también puedan conocer de estas maravillas. Él entendió lo que era el amor de Dios. Este carcelero yo le he puesto que había escuchado mucho del judaísmo. Tal vez era judío, tal vez por practicante, tal vez era un soldado de ahí solamente. Pero él nunca había visto un hombre con ese amor y disfrutando tanto del Señor como lo vio en Pablo. Algo lo cautivó. ¿Sabe? Él no solamente quedó cautivo porque las cadenas se abrieron. ¿Sabe? Él le podía haber preguntado, mire, ¿qué hiciste tú? ¿Qué magia es esta? ¿Sabe qué hiciste? No, él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él no le estaba predicando. ¿Qué le predicó Pablo a él? Mira, tú sabes que Cristo murió y resucitó. Él no le hizo ninguna explicación. Él solamente dijo, no te hagas ningún daño. Y algo lo cautivó a él y dijo, este hombre tiene salvación de Dios. Algo tiene este hombre. ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? Vino y lo llevó para su casa. Él le dijo que cree y será salvo tú y tu casa. Pues entonces te llevo también para mi casa, para que mi casa sea salva, ¿verdad? Qué bendición el Señor. Hechos 12, el 5 y el 12. Vamos a leerlo desde el 3. 12:3. Dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiase y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pablo estaba preso, nosotros compartimos una prédica sobre eso, pero la iglesia dice que hacía oración a Dios sin cesar por él. Pero vamos a ver dónde era esa oración y cómo la hacía. ¿Quién me quiere leer del 6 al 12? Perdón, al 17. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. El micrófono, Luya, rapidito el micrófono. Vuelvo a empezar a leer, hermana. Quiero leerlo todo para que algunos, si no saben la historia. Y cuando Herodes enciende una luz, déjala brillar. Y cuando Herodes le iban a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciendo en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñate y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvate en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todos los que el pueblo de los judíos esperaban. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Amén. Qué bueno el Señor. Cuando llamó Pedro, Hasta el 12. cuando Sí. llamó Pedro a la No, puerta. hasta el 12. Déjalo ahí, Luciano. Gracias, amada. Entonces dice el 5. Leve el 5, ¿no? Eso ahí. El 5. El 5.
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Pedro preso y la iglesia hacía oración sin cesar por él. No, sigue hablando el 12 ahora. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Amén. Entonces, ¿dónde estaba realmente la iglesia? En una casa. Estaba, amén, en una casa. La iglesia estaba orando en casa de María, la madre de Juan. Cuando hablamos de que es la iglesia, no, la iglesia estaba orando, pensamos de repente un local de reunión. No, ellos estaban ¿dónde? En la casa. La iglesia estaba reunida ¿dónde? En una casa. La iglesia empezó en esa casa. La cuestión es que tenemos nosotros en la mente, la otra vez lo compartí en una enseñanza, cuando aprendimos hasta leer, ¿verdad? Nos enseñan como que dice A, E, I, O, U, ¿verdad? Y siempre la A, ¿quién se acuerda? ¿La A de qué? La A de B, de avión. Aleluya, la E. Elefante. Gloria a Dios, la I. Iglesia. De iglesia, ¿verdad? La O. Oso. Y la U. Uva. Gloria a Dios, ustedes saben que todo, aleluya. La comiste, Anita. Gloria a Dios, está hojilla, mira que está aquí, mira, mira, ay Dios mío, ya perdí. Mira, la pipi, gloria a Dios. Qué bendición, está en todos lados. Entonces, la iglesia dice la I de iglesia. ¿Y qué nos dibujan? Una casita. Y pensamos que es la iglesia. Eso no es la iglesia. Ese es un local hecho de cemento. Aleluya. Otras de hierro, otras de cristal, otras, pero en sí no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. La estructura no ora. El cemento no ora. El vidrio no ora. Por eso dice que la iglesia hacía sin cesar oración. Pero no era el local como tal. Eran las personas que estaban en una casa, que era ya la iglesia. Ellos mismos estaban orando. ¿Dónde? En Pedro. Para Pedro. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que nuestra casa es liberada como fue la Lidia y como fue el carcelero. Pero ahora, esta oración que estaban haciendo en la casa de la iglesia, no solamente liberó la casa, porque la casa era el salvo, era la iglesia. ¿Liberó a quién? A otro que estaba afuera, que no estaba ahí, pero estaba afuera. Quiere decir, cuando nosotros metemos en nuestra casa a orar por alguien que está preso afuera, el Señor manda a su ángel y lo libera. Activemos esos ángeles, pero no mandando a los ángeles. Nosotros no somos quien para estar mandando a los ángeles. Te digo, ángel, que me venga a defender, ángel guerrero, casi que llamamos a San Miguel, lo ponemos así con una espada aquí, como quien dice, y queremos estar peleando con los ángeles. Los ángeles, el Señor dice que mandará ángeles. Él no manda, pero nosotros conversamos es con el jefe. Aleluya, es con el jefe, y el jefe es que manda. Aleluya, los ángeles sin necesidad de ángeles. Si no, con un dedo quita todo y ya está. Pero Él es que manda a sus ángeles, no nosotros, está mandando a los ángeles. Nosotros tenemos que, los demonios que tienen que obedecer cuando estamos en el Espíritu y cuando estamos en el Señor. Entonces, qué precioso que dice que un ángel activó, como que dice el Señor, y mandó un ángel que sacara a Pedro. Entonces quiere decir que cuando en nuestras casas oramos, clamamos al Señor, aunque una persona o un hermano o cualquier otra persona en otro lugar esté presa, el Señor se va a encargar de liberarla. Necesitamos en este tiempo activar nuestras casas. Nuestras casas orando, nuestras casas, leyendo la palabra. Una pequeña porción. No hace falta un estudio bíblico. Una pequeña porción, hermano. ¿Sabes qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Señor, oramos con esa porción. Señor, ayuda a salvar nuestra casa. Bendiga, ayúdala, Señor. Ya está, ¿sabes? Y si el Señor nos da más tendremos, amén. No hay problema, pero necesitamos estar orando en nuestras casas, leyendo la Biblia en nuestras casas. Vamos a buscar Romanos 16:5. Jesucristo es el Señor. Amén, gloria a Dios. Qué bello es el Señor, amados. ¿Se está poniendo bueno? ¿Sí o no? Está como cuando uno empieza a hacer una chuletada, ¿verdad? Que empieza el olorcito. 16:5 de Romanos dice: saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad también a la iglesia de su casa. Y Filemón 1, del 1 al 3,
Filemón, ¿dónde estás tú metido? Filemón se esconde, yo hermano. Usted sepa, el que lee como el chiquitico se esconde. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La iglesia tiene que estar en nuestra casa. Aquí nosotros llegamos y nos reunimos, aleluya, para fortalecernos, para compartir palabra, para aprender, aleluya, amén. Pero el Señor quiere que llevemos esto a nuestras casas, que llevemos esto a nuestra casa, dice, a la iglesia que está en su casa. Entonces, en nuestra casa también, hermano, tenemos que llevar esto. Vamos a intentar empezar a practicarlo, leer una porción en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestra esposa, con nuestro esposo, y disfrutarla y orar, aunque sea un pequeño tiempo, hermano. Empezamos, pero intentemos hacer un esfuerzo para activar las casas de oración. Las casas que todas las casas, aleluya, como esos estadios, el estadio no solamente tiene un solo bombillo, ¿verdad? O un solo foco, como se quiera llamar, o sea, sino que tiene varios. Entonces, en varios lugares, en diferentes lugares de Tenerife, mi hermana vive en Santa María, ¿no? Esa parte de Santa María. Aleluya, Luigi vive para allá arriba, creo que para Finca España. Amén. Otro vive en otro lugar, en diferentes lugares, amén, en oración, clamando. Cuando nos reunimos aquí en este local, seguimos siendo la iglesia. Amén. Pero cuando salimos de aquí necesitamos salir con ese encargo. Para que todavía quede esa hambre para seguir orando y para que nuestros hijos también le tomen el gusto a la palabra, quieran disfrutar la palabra, quieran también orar y se acostumbren que hay una casa donde hay cristianos y que tengamos cierta hora, o a veces nos cuesta tal vez por la hora, si uno trabaja, si otro no ha llegado, pero en el momento que estemos todos juntos, aunque sea compartir una porción y empezar a reunirnos en las casas. Esto hace un efecto impresionante. Vimos que Lidia lo quiso, vimos que el carcelero también, y vimos que también saca a otros que estén presos aún en otro lugar. Puede estar en Rusia. Hermano, usted ora por una persona que esté en Rusia y el Señor lo libera. Dice que había una guerra una vez. Dice que un soldado, porque hermano, uno ve la guerra en la televisión y en las películas, y uno como que dice, se imagina otra cosa, pero uno mismo estando en la guerra, hermano, eso es tiro, bomba, cosas que uno no sabe, se distorsiona todo. Dice que ese soldado, sin darse cuenta, pasó para el lado del enemigo, sin él percibirlo, hermano. Pero gracias al Señor, el Señor lo liberó. Dice que había una madre orando en ese mismo instante por ese hijo de ella, que estaba en la guerra, y Dios lo liberó. ¿Cómo lo liberó? Dice que tiempo después, él dice que él todo descontrolado, sin él saber, fíjate el efecto que hace la oración de una madre como iglesia orando por un hijo. Dice que él se vio en medio del enemigo, que no sabe cómo, y escapó nuevamente. Pero es que estuvo tan cerca del enemigo que después que terminó la guerra, años después, dice que él venía cantando en un barco una alabanza. Y mientras estaba cantando la alabanza, alguien le llegó por detrás y le tocó su hombro. Y se le presentó y le dijo, mira, ¿tú has estado en la guerra? Y él le dijo, sí. ¿En qué año? En tal año. ¿Tú eras del ejército tal? Sí. Porque es que pasaba algo. Estando yo, como dice, con mi fusil en aquel entonces, yo vi que entraba el enemigo y yo lo iba a matar. Y estaba cantando ese mismo himno que estás cantando tú ahorita en el barco. Ese eras tú. Y él le dijo, sí, ese era yo. Bueno, yo no pude matarte porque tú estabas alabando al Señor. Aleluya. Fue tanto, hermano, que la madre empezó a orar por él y él en el miedo empezó, aleluya, a cantar y a adorar al Señor en medio del desespero, y no sabía que lo tenían él en la mira. Pero la alabanza permitió que este hombre bajara el fusil, y no solamente eso, sino que después se convirtiera con él, porque lo ganó tanto el himno que aún él también buscó después del Señor. Entonces el efecto de la oración en nuestras casas, hermano, hace algo que ni usted ni yo nos imaginamos. Nosotros oramos y el Señor manda su espíritu donde tenga que mandarlo y como tenga que mandarlo. Entonces que el Señor nos ayude, y quiero también que la iglesia comparta también la experiencia que ha tenido o lo que el Señor le haya dado hoy. Amén.